Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase de historia del día de hoy. Tenemos entonces en pantalla la diapositiva que corresponde a la semana 4. Así que vamos a trabajar con los contenidos de Historia del Perú. Y vamos a acordarnos lo que trabajamos hace 2 semanas con la periodificación de la historia del Perú antiguo. Así que eso es lo que vamos a continuar la clase de hoy. Bien, entonces vamos a recordar esa clasificación para poder entender mejor a qué nos estamos refiriendo. Bien, recordemos que vimos la periodificación, pero desde dos puntos de vista y resultaba complementaria, ¿se acuerdan? Vimos la periodificación de Rowe, así como también la periodificación de Lumbreras, ¿verdad? Y ahí nosotros encontramos que había una correlación. Era importante, ¿no? Decir que esta periodificación había que aprenderla, ¿se acuerdan? De una manera correlativa, dado que Rowe era el más metódico, mientras que Lumbreras era más explicativo. Entonces nosotros empezamos trabajando con la historia del Perú antiguo, pero con la parte de lo que sería una especie de prehistoria a la peruana, ¿no? Por ese motivo es que se trabajó con lo que denominaba el precerámico y el periodo inicial, mientras que en el caso de Lumbreras lo había clasificado mejor bajo los términos de periodo lítico y periodo arcaico, ¿no? Entonces, hasta ahí nosotros no podíamos aventurarnos a decir de que esas civilizaciones podrían recibir la denominación de cultura porque faltaba algo muy importante, ¿no? Que era la cerámica y era el criterio con el cual los arqueólogos trabajan para poder establecer si efectivamente una sociedad, un grupo humano llegó a ser civilización, cultura o no. Entonces, ya con la aparición de la cerámica, lo más antiguo que se ha encontrado data para los años 1700 a.C., esto ya indicaría de que hay presencia de cerámica en lo que va a ser la zona de Ancash, en este caso Chavín, y eso nos da pie a entender que la cultura Chavín se va a convertir entonces en la cultura más antigua de la historia de nuestro país. Por eso es que vamos a trabajar con lo que se conoce bajo el nombre de horizontes y de intermedios, ¿no? Vale la pena también hacer un pequeño recuerdo, vamos a hacer memoria de la definición de lo que encajaba dentro de la categoría de horizontes y de intermedios, ¿ya? Entonces, dentro de estos criterios, vamos a mencionar a lo que hace alusión lo que, lo que son los horizontes primero. ¿ya? Los horizontes, ¿se acuerdan? Eran espacios cronológicos largos en donde florecían culturas con características imperiales, aunque no necesariamente eran imperios, ¿verdad? Ahorita vamos a definir ese asunto en particular. Y luego también tenían gran extensión geográfica y una respetable extensión cronológica en el tiempo en el que tuvieron poder y dominancia, ¿no? Espacios temporales muy dominantes. Estos son los horizontes. Y recordemos que, por ende, lo que serían los intermedios sería todo lo contrario, ¿no? En este caso, los intermedios serían espacios temporales más cortos, con culturas muy guerreras y sobre todo con mucha personalidad. Es decir, culturas que van a tener características en cerámica, en orfebrería, en sus estilos muy definidos y van a ser muy, pero muy guerreras porque no van a querer que ninguna otra cultura las domine para estar como en el estado previo, anterior, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a entrar a trabajar. Hoy día vamos a ver lo que corresponde al horizonte temprano, veremos el intermedio temprano y terminaremos con el horizonte medio. Mientras que en la semana 6 vamos a trabajar con el intermedio tardío y el horizonte tardío. Entonces, digamos que esta clase entre semana 4 y semana 6, ¿no? Son los contenidos que están repartidos para poder terminar con la historia del Perú antiguo. Entonces, eso es lo que ahora pues vamos a trabajar. Bien, voy a cerrar la cámara con la finalidad de poder priorizar el audio.
¿ya? Porque este programa consume mucho internet y a veces se pone muy lento. Bien, entonces pasemos a nuestra primera diapositiva para poder entender este periodo. Bien, voy a ver si puedo ampliarlo para mejorar la resolución. Creo que sí. Ajá. Uh-huh. Sí, al ampliarlo mejora la resolución para ustedes. Muy bien. Entonces, vamos a explicar las características generales de este periodo. Algo que nosotros habíamos mencionado, ¿no? Era que lo que se hacía con mucha frecuencia, ¿no? Era hacer preguntas sobre los periodos, más que sobre las mismas culturas, sino más bien sobre los periodos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? De que te pueden preguntar así, ¿no? ¿Cuáles son las características que tienen en común las culturas que florecen durante el periodo formativo? O cuáles son las características en común de las culturas del periodo horizonte temprano, ¿ve? Entonces, por eso es importante poderlo estudiar desde las etapas, los periodos, para entender en bloque lo que tienen en común y en lo que difieren, ¿no? Esa es una manera más práctica de aprender. Entonces, llegamos a esta etapa ya de horizonte temprano o fue periodo formativo, más o menos desde el 1700 hasta el 200 antes de Cristo, ¿no? Ese periodo entonces vamos a encontrar la consolidación de un tipo de gobierno no militar, sino más bien religioso, ¿no? Y esto es justamente la característica que hace de que la cultura chaví no sea exactamente un imperio, ¿no? Porque los imperios, ¿qué características tienen? ¿Cómo es que los imperios llegan a ser tan poderosos, ¿no? ¿Cómo llegan a convertirse en esos espacios tan dominantes y ocupar tanto terreno? Esto lo hacen por la guerra, ¿no? Lo van a hacer de una manera, ¿no? Violenta, por eso es que se llaman imperios, y los que tienen en el poder son básicamente militares, ¿no? O una teocracia militarista en todo caso, pero sobre todo los militares. Pero en el caso de la cultura chaví, vamos a ver de que ellos van a tener una gran dominancia, pero no lo van a hacer por la fuerza, o sea, no van a venir y a golpes y cortes y ataques van a obligar que la gente se plegue a esta religión, porque básicamente el chavín es una religión, es una cultura que va a nacer de una religión, sino de que la gente voluntariamente se va a ir plegando al credo chavínico, gracias a la, ¿cómo se llama? Lo acertado de sus oráculos, ¿no? Entonces hay una casta sacerdotal, o sea, un grupo, una élite de sacerdotes que tienen el conocimiento de astronomía de tal manera que pueden llegar a predecir por el conocimiento que tienen de los astros la fecha en que inician la temporada de lluvias, la fecha en que inician la crecida de los ríos, etcétera, etcétera, y la gente estaba muy interesada, pues unas sociedades agrícolas que lo que más importaba para su subsistencia era precisamente, ¿no? Conocer estas fechas. Por eso es que mucha gente se movía desde lugares lejanos, llegaban caminando días para poder ir a peregrinar, sobre todo a su centro, que en este caso de Chavín va a ser Chavín de Huanta. Entonces, vamos a encontrar que estas culturas que van a florecer en el horizonte temprano, entiéndase como Chaví y Paracas, van a tener en común eso, ¿no? Van a tener una política dirigida por una teocracia, por unos sacerdotes. Al menos en el caso, por ejemplo, de Chaví va a ser así siempre, ¿no? Lo que pasa con Paracas es que Paracas va a nacer de una influencia remota de la cultura chaví. Por términos espaciales, vamos a decir así, ¿no? Si vemos en el mapa. Por eso es que la cultura Paracas, en un principio, va a tener también muchas similitudes culturales con Chavín, incluyendo una casta de sacerdotes que son los que gobiernan, ¿ya? Pero vamos a ver otras características comunes antes de adentrarnos a ellos mismos. Algo que es muy importante es entender
que para este periodo ya del horizonte temprano aparecen técnicas más refinadas para la agricultura intensiva. Habíamos visto nosotros que durante el arcaico superior, o sea, Caral, por ejemplo, ponían en práctica la agricultura extensiva, ¿no? O sea, aprovechaban las áreas que eran buenas para la agricultura, que tenían lluvias, presencia de ríos, ¿no? Tenían buenas condiciones para sembrar ahí. Sin embargo, vamos a ver que estas culturas se van a desarrollar en otros espacios geográficos que no van a tener esas buenas condiciones, ¿no? Y al ser así, eso va a obligar a que el ser humano ponga en práctica, ¿no? Todo su ingenio para hacerle producir, por ejemplo, al desierto o a zonas donde de por sí no hay mucha lluvia, ¿no? Entonces, esto va a provocar que se desplieguen una serie de técnicas para que demuestren la inteligencia. Entonces, las altas culturas se hacen presentes pues de esa manera, ¿no? La agricultura intensiva, la que se aplica durante todo el año y para hacerle producir a zonas que serían imposibles en otras condiciones. Y también tenemos, como les decía, ¿no? Los criterios que ya consideran los arqueólogos, la aparición de la cerámica y de la orfebrería. ¿Ya? Bien, ahora, acá les han puesto etapas porque hay que entender que el periodo formativo no va a ser pues uniforme. Vamos a ir desde lo más antiguo hasta ir entendiendo cómo se van a desarrollar, ¿no? Estas etapas de evolución, de avance dentro de un periodo tan largo como lo es el horizonte temprano. Entonces, ¿qué es lo más antiguo que encontramos? Costa, Sechín y Cupisnique. Costa central, Sechín, Cupisnique, costa norte. Ahí vamos a encontrar ya cerámica y vamos a encontrar ya orfebrería, ¿ya? Eso es importante porque esto va a tener una amplia influencia para la sierra, tanto así que cuando ya vemos el florecer de lo que va a ser la cultura chaví, encontramos una influencia costeña de la cerámica de lo que fue la cultura cupisnique. Por eso es que Chavín lo que va a hacer es reproducir este estilo y va a quedar marcado como si fuera un estilo chavinoide, pero en realidad tiene una inspiración pues cupisnique. Se puede ver en el asestribo, el gollete, el pico y sobre todo el estilo monócromo, ¿no? Que venía desde la costa. Chavín los va a asimilar y los va a popularizar como suyos, sobre todo en todos los territorios que ellos lograron pues gobernar. Este periodo medio, donde vamos a ver a Chavín brillando, va a tener, como les decía, de un brazo de influencia remota, lo que va a ser la cultura Paracas, ¿no? Y Paracas ya va a estar en el periodo, pues, final de este periodo formativo. Entonces, vamos a hacer hincapié en trabajar a estas dos culturas que, como dice Lumbreras, le van a dar forma a las culturas que en adelante se van a desarrollar en todos estos espacios territoriales. Chavín y Paracas. Ajá. Trabajemos entonces primero con la cultura chavín. ¿Ah? La cultura chavín entonces va a tener algunas cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Es una cultura que se va a hacer popular gracias a su religión. Por eso decimos que Chavín, como les mencionaba, no era un imperio, sino más bien Chavín avanzaba gracias al prestigio que tenía su casta sacerdotal para poder predecir los cambios climatológicos y con eso pues la, la agricultura de varios lugares podía garantizarse, ¿no? Entonces, mucha gente iba a observarlos. ¿Dónde va a estar su centro? Llama la atención porque está en una zona de difícil acceso, ¿no? Esto nos lleva a entender que en un principio, por la influencia que hay de lo que es la costa central, entendamos pues Cupisnique, Sechín, Garagay, estas civilizaciones que van a vivir en la costa, van a inspirar a la sierra. Y se sabe que en un primer momento estas culturas de la costa eran los centros de peregrinación. La costa central siempre tuvo esa característica de que la gente llegaba de muchas partes para poder hacer intercambios y peregrinar, y los que tenían prestigio eran los sacerdotes de la costa, hasta que Chavín comienza a ganar prestigio desde el 1200 al 200 antes de Cristo y tomando muchas cosas que habían sido antes de la costa. ¿Pero dónde van a estar ubicados? Departamento de Ancash.
departamento de Ancash tiene dos regiones naturales muy marcadas, ¿no? La costa y la sierra. En la parte de la sierra sur de Ancash, estamos hablando solo del departamento de Ancash, ya no me refiero a sierra sur de todo el Perú, sino del departamento de Ancash. Ahí se ubica la provincia de Huari. Y en la entrada de la provincia de Huari está el distrito de Chavín, donde se ubica este Chavín de Huántar, que en realidad es un templo, es un santuario, ¿ya? Es un lugar de peregrinación, donde van a vivir esta casta de sacerdotes y van a recibir a aquellas personas que van a ir a peregrinar y que van a llevar buenas ofrendas, por supuesto, a cambio de la información y poder conocer estas cosas que van a mejorar su nivel de vida, ¿no? Entonces, tenemos de que Chavín, como habíamos mencionado, estaba dirigida por una casta sacerdotal de gran prestigio. Y como la zona que esta ocupa, ¿no? Esta cultura, en su avance ideológico, en su avance religioso, va a convertirse en una zona de alto movimiento, peregrinación, de gente que va y se encuentra con gente de otros lados y se va a propiciar un gran truequeo y un gran compartir de culturas, lo cual va a formar la primera síntesis cultural panandina a lo largo de todo el territorio, ¿no? Por eso Chavín tiene características imperiales, pero no fue un imperio, ¿no? Por el asunto de que no fue a la fuerza. ¿Ya les han puesto alguna aclaración de lo que estoy explicando? Dice: expansión Chavín. Se realizó por medios religiosos no violentos, es decir, el culto Chavín logró expandirse e influenciar sobre otras regiones que adoptaron sus dioses y replicaron su arte. Ajá. Eso es lo que vamos a explicar ahora en la siguiente diapositiva. Bien. Entonces, veamos. Para entender a Chavín hay que entender su religión, porque básicamente Chavín era una cultura que se expandió por su religión. Entonces, Chavín, religión chavínica, ¿no? A ver, los sacerdotes tejieron toda una mitología alrededor de un bestiario, o sea, una colección de seres mitológicos, terroríficos, dioses terroríficos, que solamente podían ser vistos por ellos. O sea, ellos nomás podían tener acceso a estas divinidades que eran talladas en piedra, ¿no? Lo cual va a permitir, ¿no? A ver, lo cual va a permitir de que ellos tengan pues un gran poder, ¿ya? Entonces, estos dioses van a tener un aspecto antropomorfo, ¿no? Acá se entiende mucho la relación que hay con con los pueblos de la Amazonía, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar este tipo de elementos, ¿no? Sobre todo la presencia del jaguar. Para los chavines, el jaguar se va a convertir en el animal más importante como divinidad. Por eso es que muchos de sus dioses tienen la presencia de ojos muy grandes, colmillos, garras, pero también aparecen otros animales dentro de su bestiario, como por ejemplo los caimanes, aves, ¿no? Rapaces y también serpientes, ¿no? Reptiles en general. Todo esto nos da una idea de la relación que había con la Amazonía, que era lo que resaltaba Julio César Tello, ¿no? Entonces, todos estos dioses van a estar representados sobre todo en su litoescultura, ¿no? Entiéndase que esto es su escultura en piedra, porque Chavín es una cultura lítica. Sus construcciones son de piedra. Eso también encaja con el perfil de ser una cultura de sierra, porque en la sierra, que hay intensas lluvias, pues se construye de piedra para lograr que esto permanezca en el tiempo, mientras que en la costa hay una predilección por la construcción de adobe, ¿ya? Bien, vamos a entender la arquitectura del santuario de Chavín de Huántar en base a la necesidad que van a ir teniendo en el tiempo, ¿no? Para poder hacer un centro de peregrinación mucho más grande, porque la cantidad de gente que fue sumándose al culto chavínico aumentó hasta el punto de que cuando habían rituales, ofrendas o ceremonias, llegaban hasta 20,000 personas a concentrarse en este recinto, ¿no?
Es una zona bastante interesante porque uno va a encontrar una explanada que está escoltada entre los ríos Mosna y Huachexa, en una zona relativamente plana, bordeada por altos cerros, y que es un excelente observatorio astronómico, ¿no? Llama la atención cuando uno va al recinto. Les recomiendo que si pueden viajar a Ancash, si pueden en algún momento conocer este recinto, si alguno ya lo conoce, ¿no? Puedan acercarse. Es increíble poder estar en un lugar con tantos, con 3 milenios de historia, ¿no? Aquí vamos a encontrar entonces la presencia de río Mosna, ¿no? Que tiene un sonido bastante fuerte y aterrador, y que eso también va a servir para poder espantar a la gente que hubiese querido meterse de noche a estas zonas. Bien, entonces vamos a ver cómo es que está estructurado el templo de Chavín de Huántar, ¿no? Hay dos zonas muy marcadas, lo que se conoce como el templo viejo y la zona del templo nuevo, ¿no? El templo viejo es lo que existió en un principio, la parte más antigua, por eso se llama templo viejo. Y la parte del templo nuevo tuvo que ser construido más adelante, cuando se dieron cuenta que este patio que está en el templo viejo les quedó chico para todas las ceremonias, ¿no? Y rituales que se hacían cuando venía cada vez más gente. Por ese motivo es que se tuvo que habilitar toda esta amplia explanada, la de la Plaza Mayor, para poder ahí hacer las ceremonias, ¿no? Entonces encontramos áreas definidas: el templo viejo, donde se ubica hasta la fecha el lanzón monolítico; el templo nuevo, donde vamos a encontrar una zona muy interesante que se denomina la portada de las Falcónidas, que tiene esta fisionomía. Llama la atención porque simula, ¿no?, las columnas griegas, y tiene unos tallados sorprendentes, ¿no?, que representan aves rapaces, ¿no?, que parecen unos guerreros antropomorfos con figuras de aves. Algo que vamos a encontrar nosotros, no solamente en Chavín, sino también, por ejemplo, en la costa, en Sechín, ¿no?, ese tipo de tallados, ¿no?, sobre la piedra. Entonces aquí encontramos esto en común, ¿no?, estos usos. Y lo que es más curioso es que en realidad esto no es una puerta. O sea, quiere dar la apariencia de ser una puerta, pero es imposible acceder por ahí, sino que la entrada es más discreta, está de otro lado, al parecer con la finalidad pues de confundir, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto en el Templo Nuevo, ¿no? Esta explanada es bastante grande, ¿ya? Recuerda, parece un estadio, es enorme, parece una cancha de fútbol enorme. Y a los lados hay ubicados una especie de palcos, ¿no?, de donde la gente podía ver estos rituales, y como les digo, hasta 20.000 personas formaban parte de esta, ¿cómo se llama?, de estos rituales, ¿no? Viajaban desde muy lejos para poder presenciarlos. Entonces, veamos. A ver, vamos a hablar de la litoescultura, ¿ya? Hablemos entonces de sus esculturas, ¿no? Una de las mejores muestras de la expresión del arte de Chavín es la presencia de estas esculturas de piedra, ¿no?, que van a ser grandes, imponentes, y tenemos varias que representan a las divinidades, ¿no? La ventaja de la piedra es esa, pues la durabilidad, ¿no? Y el hecho de que afortunadamente se hayan conservado por varias cosas del destino, porque en realidad pueden haber habido otros dioses y estas piedras pueden haber sido rotas o llevadas, pero han permanecido piezas importantes por suerte, ¿no? Por supuesto que van a representar a deidades con esta fisionomía, los dioses terroríficos con los rasgos antropomorfos que hemos mencionado. Tenemos entre sus piezas de litoescultura la más importante, que va a ser la figura del lanzón monolítico, ¿no? El lanzón monolítico es una pieza imponente de una sola pieza, ¿no? O sea, no está unida. Es hecha con piedra granítica, y que mide 4,5 metros de altura, ¿no? Aquí se ha tallado la figura de un dios con rasgos de jaguar, como puede verlo, ¿no?, con la forma de una especie de brazo levantado, ¿no?, y muchas características, ¿no?, de serpientes y de caimanes.
Este dios terrorífico, al parecer, era el dios principal de los chavines, y por supuesto que ninguna persona podía ver a los dioses libremente, solamente los sacerdotes podían hacerlo. Y este se encuentra en la zona del Templo Viejo, ¿ya? Este recinto entonces, ¿no?, va a tener el lanzón monolítico, y al estar esta parte del terreno en subida, uno va a entrar a unas galerías, se llama la Galería del Lanzón, y del otro lado está lo que se conoce como la Galería de los Laberintos, y van a poder entrar como si fuera de frente a un segundo piso, porque hacer una pieza tan alta de 4,5 metros, prácticamente sobrepasa de un primer piso al segundo piso, ¿no? Y es pues bastante imponente. Aquí las personas que venían a peregrinar traían sus ofrendas, que eran también para ser sacrificados, animales e incluso personas, ¿no?, que cuando eran llevados a la presencia de este dios por el sacerdote, le cortaba la cabeza, y la sangre que brotaba del cuerpo del animalito o de la persona caía a los pies del lanzón, y esta era pues la ofrenda. El lanzón entonces era un dios que bebía sangre, ¿no? Eso era la metáfora, ¿no? Y se sabe esto porque se ha encontrado mucha sangre vieja, reseca, coagulada, que se ha tenido que estudiar para ver la antigüedad, y que en la parte de abajo de todo este complejo arquitectónico de Chavín de Huántar se han encontrado canales y ductos subterráneos, ¿no?, que dan con el río Mosna y que permitían tanto la salida como la entrada de agua del río. Y se han encontrado esqueletos de animales y de personas atrapados, ¿ya?, en este espacio, y que por eso sabemos de que estos esqueletos no tenían cabeza, lo cual nos hace pensar que sí, eran decapitados, eran ofrendadas las cabezas y la sangre que saliera de los cuerpos, y luego los cuerpos eran desechados por estos canales, ¿no? Entonces, eso respecto a la figura del lanzón monolítico. Y también otra figura encontrada, pero fuera del lugar, ya fue encontrada acá tirada en el patio, va a ser la del obelisco Tello, ¿no? El nombre que se le va a dar porque Julio César Tello fue el más entusiasta investigador de esta cultura. Y esta pieza es un poco más chica, mide 3 metros de altura aproximadamente, es más angosta, parece un prisma, y representa a dos caimanes que están copulando y que tienen en su cuerpo figuras de aves también y plumas, ¿no? Entonces, se cree que este obelisco está de alguna manera relacionado con ritos de la fertilidad, de alguna manera, por esta composición de la imagen, ¿no? Y esta pieza se halla en el Museo de Sitio de Chavín de Huántar, ¿no? Museo de Sitio está a 1 kilómetro de lo que es el recinto del templo, el santuario de Chavín de Huántar, y ha sido una donación de la Embajada de Japón, porque muchos estudiantes japoneses de arqueología vienen a hacer sus prácticas acá, entonces se negoció de que podíamos recibirlo, pero que nos apoyen para hacer el museo de sitio, y de verdad que es un museo excelente, es minimalista, es muy amplio, tiene una iluminación perfecta que le da mucho dramatismo a las piezas que están ahí. Así que, si bien es cierto, en el propio santuario se puede ver al lanzón y una de las cabezas clavas, la que permanece en su lugar original, que está en esta posición que estoy señalando, todas las demás cabezas clavas y muchísimas otras piezas relacionadas a la cultura chavín están en el Museo de Sitio de Chavín en este distrito. Así que si usted llega a viajar en algún momento, aproveche cuando sea estudiante universitario, toda platita que agarre, inviértala en viajar por el país, conocer la realidad, visite este museo, se va a quedar sorprendido, ¿no? Y no va mucha gente tampoco, eso es lo bueno, ¿no? Porque en el sentido de que es bueno para poder revisar, conocerlo bien, ¿no? Y malo porque a la gente le importa muy poco la cultura, ¿no? Veamos, ¿no? Entonces, tenemos la figura del lanzón monolítico, el obelisco Tello, ya hemos analizado la portada de las Falcónidas, y vamos a pasar a estudiar otra pieza que es muy, muy importante dentro del contexto de Chavín, que es la figura de la estela de Raimondi, ¿no? Esta pieza, ¿no? Mide 1,85 metros de altura y 85 centímetros de ancho, ¿ya? Esta pieza de la estela de Raimondi
fue encontrada por un campesino que estaba arando la tierra para sembrar cerca al recinto. Le llamó la atención la pieza, que estaba entera, grande, conservada, y no sabemos cómo, pero lo llevó a su casa, ¿no? Y lo tuvo como una mesa, utilizando la parte plana de la parte de atrás, y sin darse cuenta estaba protegiendo tremenda pieza arqueológica, probablemente una de las más importantes, y a la divinidad más antigua, ¿ya? Encontrada, ¿no? La representación de una divinidad más antigua en todo el territorio peruano, ¿no? Entonces, esta figura se va a llamar, esa pieza, la estela de Raimondi. ¿Por qué? Porque Julio César Tello fue avisado de que se había descubierto un campesino con una pieza arqueológica relevante, y él, muy interesado, le pidió a Antonio Raimondi, el naturalista italiano que se encontraba haciendo trabajos en la zona, que le ayudara a traerlo a Lima para poderlo estudiar. Y fue así entonces como esta pieza le pusieron de nombre Estela de Raimondi. Yo pienso que le debieron poner el nombre campesino, ¿no? Que lo tuvo tantos años y lo cuidó, lo rescató, ¿no? Bueno, la cosa es que la Estela de Raimondi se halla acá en Lima, en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de San Marcos, que está a 2 cuadras de la Municipalidad de Pueblo Libre, ¿ya? Esto es importante, ¿no? Porque ese museo fue la obra que dejó en vida Julio César Tello, ¿no? Es un museo que está lleno de piezas arqueológicas de la cultura Chavín, Paracas, Nazca y menor cuantía de las otras, ¿no? Sobre todo más de las que él investigó. Y cuando Julio César Tello se enteró que tenía cáncer y que estaba muy mal y que iba a fallecer, entonces decidió pedir como última voluntad de que le hagan un mausoleo y que lo entierren ahí, porque esa era la obra de su vida. Y que además, desde ese momento, pasara a formar parte de San Marcos, fuera una dependencia de San Marcos, como lo es hasta el día de hoy, ¿no? Este legado Julio César Tello. Y ahí está también la estela de Raimondi, ¿no? Esta pieza es muy relevante porque posiblemente es una representación temprana del dios Huiracocha, porque unas divinidades que sostienen báculos, que sostienen algo en las manos y son completas y miran hacia arriba, aparecen como una constante en adelante en varias culturas, y se cree que esto es un brazo de influencia de la cultura chavín. Vemos entonces acá un dios con características felínicas, cuya cabeza salen cabezas de caimanes, ¿no? Y serpientes, y sostienen cada uno de sus brazos, ¿no? Una chala, ¿no? O un maíz, ¿no? Que se puede ver aquí en la parte superior. Por eso es que la cultura chavín también la denominan la cultura del maíz, ¿no? Y esto es importante porque vemos nosotros que había un contacto con Mesoamérica. Sabemos hasta ahora que el maíz tiene un origen mesoamericano y que en un contacto marítimo y de comercio podría haber llegado, ¿no? Esta especie aquí a estas zonas, y que los chavines serían los que más lo difundieron en el territorio, ¿no? Entonces tenemos esta pieza que está trascendental, así como también tenemos las cabezas clavas, ¿no? Las cabezas clavas, que son en total unas 52 aproximadamente, como les digo, solamente una aparece en su lugar original, ¿no? Todas las demás están en el museo de sitio, y se puede ver de que si uno ordena, por ejemplo, el tamaño de estas cabezas clavas, se puede ver perfectamente una secuencia, ¿no? En algunos casos se puede ver cómo de un rostro pequeño y normal se llega a una transfiguración, es decir, una transformación de una persona que aparece horrorizada hasta convertirse en un jaguar. Y esto tiene que ver con la creencia de que los sacerdotes afirmaban transformarse en las noches en jaguares en el interior de Chavín de Huántar. Y esto se debe a que los chavines, los sacerdotes chavines, consumían el agua de San Pedro, ¿no? Y en altas cantidades, lo cual les provocaba alucinaciones. Y esto era parte de sus trances chamánicos, y ellos creían así estar en contacto con la divinidad. Y parte de sus alucinaciones eran estas figuras con estos seres que ellos pues conocían, y que de alguna manera los van a llevar a hacer estas representaciones, ¿no? Eso podemos ver en las cabezas clavas, y con la intención de colocarlo en la parte de afuera como si fueran pues guardianes, ¿no? Cabezas de sacerdotes como guardianes del recinto. Otra de las cosas
que es importante de la cultura chavín es su cerámica, ¿no? La cerámica chavín va a tener una influencia costeña de la cultura cupisnique, sobre todo por el estilo de cupisnique, el hecho de que la cerámica sea monócroma, ¿no? A este estilo se le conoce como estilo monócromo, precocción, monócromo precocción. ¿Qué quiere decir? Que antes de meterlo a cocer este guaco, se le hacía, ¿cómo se llama? Se le pintaba de un solo color y se hacían estas, ¿cómo se llama? Incisiones, los detalles, y luego cuando salía del horno ya estaba listo. Entonces era monócromo, un solo color, precocción. Ya no se le hacía mayores detalles al final. ¿Qué es lo importante acá? El estilo, sí, pero no solamente el estilo, ¿ya? Vamos a encontrar tanto el gollete, el asestribo, vamos a encontrar también, probablemente, estoy especulando, ¿no? La razón por la cual ellos van a utilizar esta técnica monócroma, ¿no? Que a muchos probablemente les sorprenda, ¿no? Una cultura con tanto talento en la piedra que haga unos guacos al parecer monócromos y entre comillas aburridos, pero no es así. Lo que ocurre es que si usted va al museo de sitio de Chavín o va a algún museo donde ella empieza chavínica, se va a dar cuenta de que tienen unos jarrones muy grandes, son vistosos y cuando usted se acerca da la impresión de que son piedras talladas. O sea, al parecer ellos trataban de imitar la textura de la piedra, ¿no? Estaban tan obsesionados con ese trabajo que tranquilamente usted podría creer que es una piedra que la han tallado en forma de guaco, ¿no? Es por eso de que ellos probablemente no utilizaban el color. Pero lo interesante de Chavín es que le va a dejar un estilo prácticamente a todas las culturas en adelante que se van a desarrollar en este territorio. ¿Qué quiere decir? Que tanto Mochica como Chimú, por ejemplo, van a tener en adelante este estilo, ¿no? De las estribos, del gollete, de toda esta fisionomía que va a marcar el estilo norteño, básicamente, de cerámica. Entonces, eso respecto a la cultura chavín, ya hemos visto su dominio religioso y vamos a pasar a trabajar la cultura Paracas, ¿ya? A ver, la cultura Paracas entonces va a surgir, como habíamos mencionado, de un brazo de influencia remota de Chavín en estos territorios. Vamos a ver en el mapa general de lo que estuvimos estudiando para entender mejor. Si la cultura chavín va a tener mucha presencia en toda esta área que está señalada acá en color más oscuro, lo que va a ser color claro va a tener una influencia remota de Chavín y por eso nos vamos a centrar en el departamento de Ica. Y si usted es observador, se habrá dado cuenta que en el mapa del Perú, tanto lo que es Piura como Ica son una protuberancia, ¿no? Nosotros tenemos un mapa que parece inclinado, ¿no? Y eso tiene que ver también mucho cómo inciden los rayos del sol en nuestra zona. Pero si usted se da cuenta, tanto Ica como ¿cómo se llama? Piura, sobresale. Entonces, esto nos lleva a entender que son zonas demasiado calurosas, ¿no? Entonces, en Ica, que es lo que vamos a trabajar, el mapa para entender a Paracas, llama la atención que en esta zona tan seca, de tanto sol y desértica, se haya desarrollado una cultura que llegó a ser muy próspera como la cultura Paracas, entre los años 700 al 200 antes de Cristo, ¿no? Vamos a encontrar su ubicación geográfica, ¿no? Particularmente centrada en lo que se denomina la península de Paracas, en esta zona en particular. Entonces, ¿cómo es posible que una civilización haya podido adaptarse de esa manera pues al desierto? ¿por qué? Porque va a tener
unas técnicas muy interesantes y refinadas de agricultura intensiva y manejo del agua. Entonces, ¿cómo se van a desarrollar políticamente? Aquí vamos a encontrar dos momentos, ¿no? Un primer momento en el que vamos a tener un gobierno teocrático y un segundo momento en donde va a haber un desarrollo de casta de jefes guerreros. Es decir, un grupo, una casta, un grupo, una élite, ¿no? De jefes guerreros que van a ser los que van a gobernar, pero de la mano con sacerdotes. O sea, primero, tipo Chavín, sacerdotes solos, y luego esta casta de jefes guerreros de la mano con los sacerdotes y se forma una teocracia militarista. Se va a ver un cambio en la dirección en el gobierno. Veamos. Eh, acá, para entender a Paracas, hay que entender mucho de cómo es que ellos veían la muerte, ¿no? Que es algo que de alguna forma todavía se puede entender manifiesto en, en los peruanos de la actualidad, ¿no? Que tienen esta concepción de la vida y de la muerte como en las culturas amerindias funcionaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para los paracas, cuando un familiar moría, en realidad no es que hubiera desaparecido del todo, por eso se buscaba preservar el cuerpo. Se creía que cuando una persona moría, en realidad su cuerpo pasaba a otra forma de existencia, en donde ya no podía interactuar con los vivos, pero estaba atento, ¿no? Podía enterarse, saber y de alguna manera, ¿no? Intervenir en la vida de los vivos, aunque no pudiera participar como usualmente. Por eso es que había una obsesión de conservar el cuerpo. Entonces, el cuerpo era envuelto entre fardos funerarios con sus pertenencias personales y unas técnicas de momificación hasta ahora desconocidas, ¿no? Y en posición fetal. Entonces te entregaban pues un fardo funerario, ¿no? A lo cual se le había hecho todo este proceso y ese era tu pariente, ¿no? Y esto tiene que ver con cuestiones, como les digo, que son creencias hasta el día de hoy. Por ejemplo, hasta antes de la pandemia, justo para el Día de los Muertos aquí en Perú, solían venir mucha prensa extranjera porque a ellos les parecía bastante curioso todos los rituales que había en el Día de los Muertos cuando las personas iban a los cementerios, ¿no? Sobre todo los cementerios más populosos, en donde están enterradas personas que son familiares de migrantes andinos, sobre todo, que traían estas costumbres, ¿no? Y que probablemente nosotros podamos reconocer algunas de estas costumbres con cosas que nosotros hemos visto probablemente en el interior de nuestras propias familias, dado que nosotros somos básicamente de origen provinciano todos, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Por ejemplo, usted se ha dado cuenta, mire, cuando la gente va a esos cementerios y es el Día de los Muertos o es el cumpleaños en vida hubiera sido cumpleaños de esa persona, va un grupo de familiares, ¿no? A veces llevan comida, de preferencia su plato favorito, ¿no? Lo que les gustaba a esta persona cuando estaba viva. Van y se sientan y conversan con el muerto, aunque el muerto suponiendo que los está escuchando, y le cuentan cosas, ¿no? Que se graduó fulano, que fulano está trabajando en un lugar nuevo, que tenemos un nuevo integrante en la familia, y comen y la gente incluso se le pone un plato de comida ahí en la tumba, ¿no? O agarran y beben algo y le echan ahí a la tumba como si la persona estuviera bebiendo también con ellos. Algunas personas llevan grupos folclóricos, musicales, interpretan piezas y cantan, otros abrazan a la tumba, lloran con ellos, le cuentan cosas. Y esto era una costumbre bastante rara para la prensa extranjera que venía y les llamaba la atención. Y esto data desde estas costumbres milenarias que tenemos en nuestro país y también lo va a notar usted mismo, ¿no? Por ejemplo, se nos muere un familiar muy querido. Uno lo sigue invocando, prácticamente lo convierte en una divinidad, no sé si le ha pasado, ¿no? Habla con ese familiar, le pides que te ayude como si fuera una especie de Dios personal, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con esto que está muy metido en nuestra cultura, ¿no? Esto es antropología, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para entender cómo es que los paracas llevaban a cabo sus entierros. ¿Cómo será de importante esto para los paracas? Que cuando hablamos de sus etapas, o sea, dividimos a paracas en fases, vamos a encontrar dos etapas, Paracas Cavernas, la más antigua, y Paracas Necrópolis, la más reciente, podríamos decirlo así. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre ambas? La tecnología de sus entierros, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que en el primer momento, la fase más antigua de Paracas,
La gente enterraba sus fardos funerarios de su familia en una zona relativamente cercana a donde ellos vivían, hacían una caverna subterránea con esta fisionomía botelliforme, en donde uno podía acceder al subsuelo y podías poner ahí tus fardos de tus parientes. Porque la costumbre era ir todos los días, un miembro de la familia tenía que ir y llevarles comida, tocar música y sobre todo contarles lo que estaba pasando en el mundo de los vivos, para que los muertos no vayan a resentir, tenían esa idea, ¿no? Entonces, esto es la fase de cavernas. Las tumbas eran subterráneas en forma de cavernas, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, la gente tenía más familiares muertos que vivos y obviamente tenían que tener una mejor infraestructura para sus cementerios. Y por eso llegamos a la fase de Paracas necrópolis, ¿no? Las necrópolis es un término ya griego que le han puesto los arqueólogos, van a ser ciudades subterráneas de muertos, en donde vamos a encontrar estos entierros semisubterráneos porque tenían una vista superficial y otra debajo de la tierra, en donde ahí se va a colocar una mayor cantidad de fardos funerarios, ¿no? Y sobre todo se hacían en pueblos abandonados o en lugares más alejados, en donde había que ir específicamente para poder darle mantenimiento a las momias y visitarlas, ¿no? Veamos entonces que hay una cosa bastante curiosa, ¿no? Llama mucho la atención cómo la cerámica, que se supone que debería haber mejorado la cerámica, ¿no? También con el pasar del tiempo, al menos es lo que esperan los arqueólogos que tanto seguían de la, ¿cómo se llama? De la cerámica y su avance, se encuentra una cosa interesante, ¿no? Que mientras los entierros evolucionan, los estilos cerámicos involucionan, ¿ya? Vamos a encontrar entonces que en la primera fase, que coincide con la época de que la gente hacía entierros en cavernas, se han encontrado en la zona de Ocucaje, que es una zona ahí en Ica, por eso esta fase se llama Ocucaje, una serie de huacos con estas características. Primero, el estilo, picos divergentes, azapuente, ¿ya? Que se va a marcar y como un estilo de sur, ¿no? El estilo paraquense va a quedar ya en adelante, ¿no? A diferencia del estilo chavinoide cupisnique del norte, vamos a encontrar cántaros achatados, entonces picos divergentes y azapuente, pero sobre todo una técnica polícroma post-cocción. O sea, en Ocucaje tenemos huecos muy esmerados, ¿no? Donde vamos a ver nosotros una, una técnica de que el guaco se va a pintar, o sea, polícromo, pero después de la cocción. El guaco sale y después se le da este acabado y que queda tan vistoso. Se supone que para la siguiente fase, en necrópolis, la cerámica debería haber sido mucho mejor, mucho más evolucionada. Pero eso es lo que sorprende. La cerámica involuciona. La fase topará que coincide con necrópolis. Los huecos encontrados que pertenecen a este periodo son huecos monócromos precocción, o sea, no se les ha dado mayor detalle. Muchos de estos huecos son bastante simples en comparación a la decoración, que incluso en un principio tenían diseños incluso chavínicos, o sea, era mucho más rica la representación. Pero ¿por qué los huecos involucionan? Eso es la pregunta, ¿no? Y esto probablemente se deba a que aumentó la demanda y los huacos se volvieron muy utilitarios. Pensemos, ¿no? Cuando las personas tenían que ir y visitar a sus familiares, tenían que llevarle ofrendas. Pero cuando tú tienes como cuando tienes que ir a saludar por una fecha especial, en Navidad, digamos, visitas a algunos familiares y a todos les tienes que llevar regalos. Es un gasto, ¿verdad? Pero imagínense que usted tuviera que ir a visitar a 20 familiares y a los 20 llevarle regalos, porque si no, alguno se podría resentir. Entonces, obviamente, usted va a comprar algo de menor calidad porque ya el presupuesto no le va a dar para tanto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? En los alrededores de las necrópolis se establecían un grupo de comerciantes, gente que hacía muchos huacos muy simples, por eso que la cerámica involuciona, para que los visitantes de estas tumbas subterráneas
en Necrópolis pudieran truequearles por cosas que ellos llevaran de valor estos huacos y de esa manera cumplir con cada uno de sus muertos. Entonces es probable que sea eso, ¿no? El hecho de que la cerámica se vuelve más simple para esta fase para Necrópolis, porque había mucha demanda y la gente quería cumplir nomás y ya no alcanzaba, pues, literal, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos sobre la religión de los paracas, ¿no? A ver, los paracas, lo que se sabe de su religión no es mucho en realidad, porque a diferencia de Chavín, que va a tener una serie de piedras talladas con sus divinidades y han permanecido en el tiempo, se puede conocer, ¿no? Pero en el caso de Paracas no va a ser así. Hemos tenido que deducir muchos aspectos de su religión a partir de las figuras que aparecen en sus mantos, ¿no? Y también en algunos de sus huacos, sobre todo de la fase Ocucaje. ¿Qué hemos encontrado? A ver, primero una divinidad, probablemente la más antigua de los Paracas, que está muy ligado a lo que habíamos visto en Chavín, ¿no? Vamos a encontrar al ser oculado, un dios que tiene unos ojos muy grandes, así como también acá se encontró tejido una divinidad que nos recuerda mucho a Chavín, miren, y que vamos a denominar el dios de los báculos. Vean que está sosteniendo una vara en cada mano, ¿no? Y también acá se nota de que presenta genitales con colmillos, ¿no? Lo cual demuestra la fiereza de este personaje. Aquí entonces vamos a encontrar una relación muy estrecha con Chavín. Otra cosa que llama la atención en Paracas es la presencia de animales de la región, como el caso del ciempiés, que es un insecto del desierto, de una mordedura muy dolorosa. También la presencia de ballenas que solían varar en las playas de los alrededores, ¿no? Así como también vamos a encontrar la presencia sorpresiva de monos, ¿no? Tanto en Paracas como en Nazca, ¿no? Y esto es interesante porque no hay monos en la costa peruana, solamente hay en Tumbes, que está ya con un clima diferente, es una zona semitropical ya pegada a Ecuador. Entonces, lo curioso es que al parecer los Paracas les gustaba intercambiar, truequear sus cosas de valor por mascotas, que en este caso eran los monos, ¿no? Y pues estas personas tenían de mascotas a los monos y los monos tenían una gran consideración. Por eso es que van a aparecer en estas representaciones, ¿ya? A ver, pasemos a la textilería, ¿ya? La textilería va a ser otra de las cosas que va a llamar también bastante la atención. La textilería, entonces, a ver, van a destacar los famosos mantos Paracas, ¿no? Ellos han sido los mejores maestros textileros de América precolombina. Y vamos a encontrar mantos de hasta 3 metros, ¿no? de ancho, con diseños polícromos, teñidos con tintes vegetales, ¿no? Que muchos de ellos mantienen sus colores intactos hasta la fecha. Y la presencia de personajes mitológicos que hemos descrito hace un ratito, y con diversos materiales y la mezcla de los mismos, de algodón, de lana, la presencia de hilos de oro y también de cabellos humanos, ya que le van a dotar de elasticidad, ¿no? A estos mantos, ¿no? Estos mantos, por ejemplo, puede ver usted algunos en el Museo de la Nación. Ahí hay unos muy hermosos, son grandes, son vistosos, ¿no? Y también puede ver algunos en el Museo de Sitio de Ica, ¿no? Ahí sí es algo mucho más triste porque uno va con mucha expectativa, tienen una amplia sala donde están los mantos conservados en unas vitrinas y uno se acerca a mirar y piensas que, uy, has llegado a ver grandes mantos, pero de todos los que están ahí, solamente 2 o 3 son auténticos. El resto, todos son como gigantografías recortadas y pegadas, y a la distancia parecen el manto real, pero en realidad son unas fotos así, en tamaño natural. Y bueno, digamos, bueno, que están en otro lugar, pues en realidad no es así. Son piezas traficadas, piezas robadas, porque cuando uno se acerca hay un letrero que dice ahí, pieza robada, un montón. ¿Usted cree que realmente se las roban? Es gente que está ligada
a la conservación justamente, y que están ligados a mafias del mercado negro, para que gente de mucho dinero del mundo pueda comprar piezas originales y pueda tener en su sala un manto original Paracas, ¿no? Alguien que ha pagado millones por ellos, ¿no? Y alguien que ha lucrado vendiendo nuestro patrimonio nacional de esa manera, ¿no? Lo triste es que mucha gente no va a los museos, no se enteran, ya han visto, ¿no? La gente termina abarrotando los conciertos de 4 tarados que balbucean un montón de vulgaridades, ahí están abarrotados, pero los museos, si usted va a un museo, están casi vacíos. Y si usted revisa el historial de personas que lo han visitado, o son turistas extranjeros, o son profesores con sus alumnos que han ido a visitar, porque después personas comunes y corrientes, o profesionales o no profesionales, que viajen a un lugar e ingresen al museo y se interesen, muy pocas. Por eso aquí pasa de todo, se roban las piezas arqueológicas, las trafican, y la gente ni se entera y ni le interesa, ¿no? Eso es bastante triste, ¿no? Da cólera en realidad esta situación. Bueno, hablemos de algo que es lo que probablemente más sorprende al mundo, ¿no? Eh, de los paracas, ¿no? Sus prácticas, ¿no? De deformación de cabezas, ¿no? Deformaciones craneanas y también las trepanaciones craneanas. A ver, lo que ocurre es que, si usted ha visto probablemente algunos reportajes de National Geographic o algunas páginas sensacionalistas, ¿no? Donde suelen colocar más bien de que aquí hemos sido extraterrestres, ¿no? O los extraterrestres han hecho los recintos arqueológicos y que tenían alguna raza extraterrestre mezclada, por eso que tenían la cabeza estirada. Pues esas son tonterías, lo hacen solamente de manera sensacionalista. Lo que ocurre es que las deformaciones craneanas se volvieron tradicionales en nuestro territorio, producto de un accidente en realidad, ¿no? Resulta de que las madres indígenas de la cultura Paracas no podían darse el lujo de dedicarse a sus bebés después de que daban a luz, porque tenían que volver rápido a las faenas agrícolas, ya que como era un desierto había que entrarle a la agricultura intensiva todo el año, ¿no? Entonces, ahí nosotros encontramos que las madres tenían que rápidamente colocar a sus niños casi recién nacidos en la espalda e ir a trabajar al campo. Y esto causaba, ¿no?, de que los niños terminaran con la columna vertebral media desviada, ¿no?, porque se guiaban por la forma de la espalda de la mamá. Entonces, intentaron solucionar este asunto colocando una tablilla entre la espalda de la madre y la del niño de madera, ¿no? Entonces el niño ya no se le desviaba la columna, pero el problema era que la cabeza se le achataba por la parte de la madera, ¿no? Que chocaba siempre su cabeza, porque a los niños chiquitos se les cierra el cráneo recién al año de edad. Entonces, esta alteración que tenían en la cabeza hacía de que se convierta en un rasgo distintivo, y con el tiempo decidieron exacerbarla a propósito, ¿no? Entonces las mamás les van a colocar una tablilla de arcilla o de madera entre la frente y el occipital, ¿no?, para poder atarlo con una cuerda en un instrumento que se va a denominar el yauto, ¿ya? Con doble L, el yauto eran estas tablillas con estas cuerdas, y así apretaban la cabeza de sus hijos hasta que eran adolescentes. Entonces, cuando ya se le podían sacar, su cabeza había crecido de esa manera, con una inteligencia normal, pero con el cráneo desviado hacia arriba. Entonces tenían esa estética y lo consideraban como algo distintivo de ser un Paracas, ¿no? Pero vamos a ver que va a ser bastante útil para la guerra también, ¿no? De esa manera se ataban con cuerdas el cráneo, teniendo una especie de casco natural, porque se van a agarrar a piedrones, ¿no? Cuando se iban a la guerra. Entonces, cuando esto ocurría, los que eran los sacerdotes eran los médicos también. Y la gente, ¿no?, que tenía estos problemas, que tenían la cabeza agujereada por estos golpes, van a ir a parar con estos médicos, y ellos van a utilizar una piedra llamada obsidiana, ¿ya?, que va a ser una piedra volcánica, ¿no?, que es corta como un bisturí, y lo más interesante es que
ellos no lo sabían, ¿no? Pero en esta piedra no crece ningún tipo de bacteria, ¿no? Nada que pudiera contaminar. Y ahí entonces van a ver cómo se presenta el daño para poder hacer estos diversos cortes y luego reemplazar por un pedazo de metal. Miren qué adelantados, ellos son los primeros en hacer operaciones de cerebro abierto sin sin anestesia y sin antibióticos. Y lograron un 30% de sobrevivencia, porque eso sí es impresionante en el Museo de Sitio de Ica, que usted puede ver un salón lleno de unas vitrinas de puros cráneos así alargados y también trepanados. Y se ha encontrado de todos los cráneos trepanados, de todos los cráneos alargados, había un porcentaje de cráneos, ¿cómo se llama? Trepanados, con varios huecos en la cabeza incluso. ¿Cómo sabemos que la gente sobrevivió a estas operaciones? Porque el hueso les había crecido debajo del metal. Y eso solo le pasa a los vivos. Entonces, los paracas van a ser grandes maestros, ¿no? de esta técnica. ¿No? Y con esto nos encaminamos a pasar al siguiente periodo que vamos a denominar el intermedio temprano. ¿Ya? Acá también es importante que le prestemos atención a las características culturales. Las características que van a tener pues en común. A ver, intermedio temprano va a ser el periodo que va desde el 200 a.C. hasta el 600 de nuestra era. Y en este periodo vamos a encontrar los primeros desarrollos regionales, ¿no? Recuerde lo que decía Lumbreras, ¿no? Lumbreras hablaba de desarrollos regionales, mientras que Rowe hablaba del intermedio temprano, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasó con Chavín? ¿Qué pasó con Paracas? ¿Desaparecieron? No desaparecieron. Simplemente decayó su poder centralizado. Ya no pudieron seguir concentrando el poder de esa manera y se rebelaron las regiones y por eso aparecen desarrollos regionales, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en estos periodos? ¿Se acuerdan? ¿No? Culturas en pequeños desarrollos regionales, muy guerreras y con mucha personalidad en sus manifestaciones culturales. Entonces, vamos a ver estas características en común de todas estas culturas que se van a desarrollar en este periodo, de todos estos desarrollos regionales. Los Andes se dividieron en sociedades autónomas. Claro, cada uno, ¿no? va a tener un poder propio, ¿no? sin injerencia de los demás. En la costa van a destacar las culturas como Mochica y Nazca, que van a poner en práctica grandes avances, grandes técnicas de ingeniería hidráulica. ¿Ya? Así como también va a aparecer el sistema ya de teocracia militar, es decir, este gobierno de sacerdotes y de militares, ambos, ¿no? En conjunto, en todas estas culturas, ¿no? Vamos a encontrar, salvo en Tiahuanaco, esta la vamos a dejar a un costadito y ahora le voy a explicar por qué a Tiahuanaco la vamos a dejar a un lado. Y también una producción artesanal especializada en cerámica. Por eso no nos sorprende que Mochica y Nazca tengan una cerámica tan espectacular, porque llegó a convertirse en una clase social el ser un ceramista. O sea, tú tenías un estatus por ser un gran maestro de la cerámica. Entonces, por eso era muy esmerada, ¿no? Vamos a ver entonces, tenemos la cultura Mochica o Moche en la costa norte, tenemos la cultura Lima en la costa central, la cultura Nazca, más desplazada de lo que fue Paracas hacia el sur, aunque va a tener muchos elementos en común con Paracas, así como también, ¿no? Vamos a encontrar la cultura Recuay en Ancash, vamos a encontrar la cultura Huarpa, ¿no? En Cusco, así como también la cultura Tiahuanaco, pero al gran pero aquí es que si bien excepto Tiahuanaco es paralela como Mochica y Nazca, muchos me preguntan los alumnos, ¿por qué no lo estudiamos en el intermedio temprano y por qué lo estudiamos recién nosotros en el horizonte medio? Porque es una cultura que nace en territorio boliviano, o sea, por esta cuestión de la división artificial del territorio, como son las fronteras, ya no es una cultura peruana, es una cultura boliviana, que
llega a territorio peruano durante el Horizonte Medio. Por eso ahí recién lo estudiamos, cuando se expande y llega ya a tocar nuestro territorio, por decirlo así. Entonces, ¿qué vamos a estudiar ahora? A Mochica y a Nazca. Empecemos entonces por Nazca. La cultura Nazca, entonces, se va a desarrollar desde el año 50 antes de Cristo hasta el año 600 después de Cristo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Su peculiar ubicación, dónde se va a desarrollar. A ver, veamos. Tenemos otra vez el departamento de Ica. El departamento de Ica es bastante largo, es grande en realidad, ¿no? Pero ya no encontramos ese desarrollo como en Paracas, aquí en la península de Paracas, sino más desplazado hacia el sur, específicamente aquí en la cuenca del río Grande en Nazca, en Ica, y que está escoltado por una serie de ríos, ¿no? Esta serie de ríos va a permitir, como afluentes del río Grande, tener una zona en donde se va a poder realizar agricultura. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en la costa? Nuestros ríos son irregulares, ¿no? Nuestros ríos no son constantes, por eso encontramos que a veces el río está muy lleno, caudaloso, hasta se rebalsa, o está seco y parece que uno, ¿qué cosa? ¿Que ha habido un río? Si no hay nada, solo piedras, ¿ves? Entonces, ese es un problema para la agricultura. Por eso es que los Nazca van a tener que volverse grandes ingenieros hidráulicos para poder regar sus sembríos. El origen. Los Nazca nacen de la tradición de Paracas Necrópolis. Van a ser entonces, van a ser una continuación, ¿ya? Solo que más desplazados hacia el sur, por eso es que ya no les decimos Paracas, sino ya son otra cultura, es en Nazca. Destaca una élite sacerdotal y jefes de guerreros. Sí, aquí hay un gobierno mancomunado de sacerdotes y de militares, lo que vamos a denominar una teocracia militar. Los Nazca, además, van a ser grandes guerreros, ¿ya? Los Nazca van a tener como característica ser coleccionadores de cabezas trofeo, que le podían servir tanto de, ¿cómo se llama?, ofrendas para sus dioses, así como también, ¿no?, le van a servir como, ¿cómo se llama?, para, digamos que intimidar a sus enemigos, ¿ya? ¿Cómo lo van a conseguir? A ver, ellos les van a cortar la cabeza a sus enemigos, ¿ya? Y luego la van a disecar estas cabezas en el desierto para luego poderlas, exhibir en el cinto, cabezas disecadas, resecadas, con los ojos y los labios cosidos, que demostraban de que ellos pues eran fieros guerreros, ¿no? Entonces pues creo que cualquiera que se metiera con ellos ya sabía lo que se tenía y eso era su forma pues de intimidar, ¿ya? Vamos a ver sobre su arquitectura, ¿no? Los Nazca van a tener una arquitectura de adobe, porque son una cultura costeña, ya eso es típico de las culturas costeñas, el adobe, porque aquí no llueve como en la sierra, ¿no? Y la construcción de grandes centros ceremoniales, la ciudadela completa de Cahuachi, ¿ya? Cahuachi va a ser el centro de la cultura Nazca, y vamos a encontrar una fisionomía como la que vemos aquí en este gráfico, ¿no? De pirámides escalonadas, ¿no? De adobe, paredes muy gruesas, ¿no? Tapiales se llaman a esas paredes vaciadas de adobe, ¿no? Y que tiene muy cerca la zona de estaquería. Se llama así porque es una zona aledaña que está llena de estacas, o sea, de madera clavadas. ¿Y para qué se ponían estas? Para que las personas que iban a entrar a Cahuachi pudieran dejar ahí sus camélidos andinos amarrados, por eso es estaquería, ¿no? ¿Qué más? A ver, lo que más llama la atención de Nazca va a ser su manejo y su gestión del agua, ¿no? Vamos a ver cómo es que ellos van a idear todo un sistema para poder aprovechar el agua del subsuelo. Al darse cuenta que los ríos eran irregulares, que las lluvias al ser una zona desértica eran casi inexistentes, entonces ¿cómo podían regar? Ellos se dan cuenta de que existe agua en el subsuelo, ¿no? Entonces van a buscar la manera de cómo acceder a ella para poder regar sus chacras, ¿no? Entonces
encontramos este sistema. Si el agua estaba, como ve usted aquí, en el subsuelo, y sobre todo venía así en zonas inclinadas, ellos van a buscar la manera de poder utilizar esta agua de la siguiente manera, haciendo, como usted ve, unas escaleras espiraladas, como si usted quisiera llegar, ¿no?, a 5 o 6 metros de profundidad, a veces menos, dependiendo del territorio, para poder acceder a esta agua y cavar hasta que el agua te llegue a la cintura. Entonces había un acceso y por ahí le daba el sol a esta agua. Ese dato es importante. Por eso que van a ser llamados también ojos de agua, que permitían el descenso a las galerías. ¿Para labores de qué? De mantenimiento. ¿Por qué? Porque en realidad todas estas galerías estaban comunicadas por un tremendo canal subterráneo que ahí había. ¿Cuál era la lógica de esto? Que se podía desviar esta agua para crear cochas o reservorios, ¿no? Así como también se podía aprovechar el riego por filtración. ¿A qué me refiero con esto? A que como el sol sale muy intenso y quema demasiado, entonces el agua del subsuelo se calienta gracias a que hay muchos de estos ojos de agua, ¿no? Estas escaleras espiraladas con el agua así expuesta. Esta agua hierve y hace de que se caliente el agua del subsuelo y por filtración, como si se estuviera evaporando, termine regando los campos superficiales. Esa es una genialidad. Hasta el día de hoy se practica esta técnica de regadío en estas zonas. Ese es el aporte más importante. Son grandes ingenieros hidráulicos. A ver, sobre la religión. Bueno, en realidad sobre la religión de los nazcas no hay mucha información. Vamos a ver que es una continuidad de lo que ya hemos visto con los paracas y vamos a encontrar, tratando de descifrar tanto sus, ¿cómo se llama? Me fue el nombre. Estos textiles, ¿no?, que van a llevar en sus fardos funerarios, ¿no?, como unos tapices así. Vamos a encontrar ahí figuras que van a figurar pues sus divinidades, así como también vamos a encontrar muchas de ellas representadas en su cerámica. Entonces hemos podido interpretar. Hay una figura que aparece constante, una divinidad con rasgos felínicos y ojos muy grandes, que nos recuerda al dios oculado, ¿no?, de los paracas, y va a ser la figura del dios Con, así se va a llamar, representado con una máscara de felino y siempre porta, ya sabemos, el asunto de los báculos, un báculo y en la otra mano tiene cabezas trofeo, ¿no? Y forma parte pues de su complexión guerrera, ¿no? Justamente. Y la presencia del animal del cien pies, ¿no? El cien pies es como si fuera un gusano largo, es un insecto que tiene varias patas, por ejemplo, cien pies y su mordedura es bien dolorosa, ¿no? Por eso es que mucha gente le teme y lo respeta a este animal, ¿no? Y aparece como parte de estas divinidades, ¿no? Destaca también la cultura nazca en su singular cerámica. Destaca la policromía, ¿no? Es decir, ellos utilizaron 16 colores. Los huacos de la cultura nazca, su cerámica, son los mejores, los más trabajados, los de mejor calidad de toda América precolombina. Y son huacos pictóricos, porque a ellos se les conoce también por su técnica de horror al vacío, ¿ya? Así se va a denominar entonces el hecho de que ellos no les va a gustar desaprovechar ningún espacio dentro de estos huacos, ¿no? Por eso la técnica se llama así, horror al vacío. Vamos a encontrar que los huacos Nazca destacan en cualquier circunstancia. Usted va a un museo y donde ve el huaco Nazca, el huaco más vistoso, más grande, es un huaco Nazca, ¿no? Y ahí le vamos a encontrar, ¿no?, un huaco grande, muy globular, pero con características paraquenses, ¿no? Picos divergentes, asa puente y la representación de divinidades, ¿no? Por ejemplo, acá la divinidad del dios Con, vean que está cargando cabezas trofeo, tiene un báculo en una mano, ¿no? Y una variedad de 16 colores, tonos que van en los tonos ocre.
También tienen huecos escultóricos, sí, pero en menor cuantía. Hueco escultórico me refiero al que tiene la forma de algo, ¿no? Huecos que tienen la forma de una ballena, tienen, o que tienen la forma de un vegetal, o que tienen la forma de una cabeza cercenada, también han hecho, pero preferentemente sus huecos tienen estas formas, ¿no? Cántaros muy globulares y con dibujos muy sorprendentes. Pero probablemente lo más enigmático de esta cultura y lo que más se menciona sea la presencia de las líneas de Nazca, ¿no? Las líneas de Nazca son un conjunto de gigantescos geoglifos, 32 líneas dibujadas en las pampas desérticas entre Palpa y Nazca, ¿no? Y se ha convenido, en el sentido de que se han puesto de acuerdo los científicos que lo han investigado para entender que estas líneas en esa zona son en realidad una, eh, un centro ceremonial, ¿no? Con fines religiosos, porque hay muchas teorías acerca de cuál puede haber sido la utilidad de estas líneas, para qué se construyeron, en qué consistían. Entonces, como el asunto es complicado y cada investigador tiene su propia teoría, a lo mucho en lo que todos coinciden es que era un lugar de importancia religiosa y ceremonial, ¿no? Entonces, veamos, estas líneas tienen una característica, ¿no? Están extendidas por varios kilómetros en una zona de una pampa que está escoltada por unos cerros que parecen abrazar este lugar. Hay una ausencia total de lluvias y una ausencia de vientos. Por eso es que las líneas se han podido conservar. Estas líneas miden 30 centímetros de profundidad y son unas líneas blancas, porque en el fondo de esta tierra, que superficialmente es oscura porque tiene mucho hierro, el fondo es una arenilla blanca. Entonces las líneas sobresalen, ¿no? Con unas líneas blancas sobre un fondo negro, ¿no? Las teorías que hay son múltiples, ¿no? Probablemente la más difundida o la que usted tenga en la cabeza sea la de María Reich, ¿no? María Reich fue una alemana, matemática pura de profesión, que, intrigada por las fotografías aéreas de estas líneas, decidió venir a estudiarlas matemáticamente, ¿no? Y se trasladó a vivir en el desierto, por eso le llamaban la dama del desierto, ¿no? Y también muchos se burlaban de ella, tildándola de que estaba loca, pero eso no era así, sino que ella necesitaba vivir en el lugar para poder estudiar los fenómenos atmosféricos, ¿no? Y astronómicos mientras ahí estaba. Entonces ella llegó a la conclusión, es la teoría de ella, no es lo que todos han dicho, de que muy probablemente las líneas de Nazca son un calendario astronómico, ¿no? Y que estas líneas indican el movimiento de los astros y que podían permitir predecir los solsticios y los equinoccios que usted ha estudiado en geografía, y poder llevar el control sobre los ciclos del agua. A ver, también hay otras teorías que mencionan, por ejemplo, el caso de que podrían ser caminos rituales, ¿no? Que las líneas tenían una connotación de ser recorridas, de caminar, ¿no? Como peregrinos sobre ellas, para poder conectar a las personas en estas ceremonias con la religión, ¿no? En una zona que además es un excelente observatorio astronómico, ¿no? Por eso es que probablemente la teoría de María Reich tenga más fuerza, pero no quiere decir que esa sea la más aceptada de todas. A eso sí tengan en cuenta. Esto me preguntaron alguna vez en el examen de admisión sobre las líneas de Nazca y todo el mundo marcó lo que había hecho María Reich, pero no lo que habían convenido los demás. O sea, y las demás teorías que, por eso es que no podemos darle la razón a uno solo, son teorías, ¿no? También se ha pensado que eran centros de adoración al aire libre, ¿no? Zonas de retiro para realizar ceremonias de culto a la fertilidad, a la tierra y propiciar la lluvia. También, otra teoría también sugiere, ¿no? Que las líneas eran en realidad mapas de dónde estaban los acueductos y los ojos de agua, ¿no? Y que tenían una relación con los ciclos del agua. Son teorías, nada más. Por eso es que la cultura nazca va a sobresalir tanto en este periodo. Luego vamos a hablar también probablemente de una de las culturas más enigmáticas y distintas, ¿no? Dentro de nuestro territorio, que va a ser la cultura mochica, ¿ya? La cultura mochica
se va a desarrollar con mucha fuerza entre el año 200 al 850 de nuestra era, ¿no? Los mochica van a ser una cultura netamente costeña, se van a desarrollar partiendo desde la Libertad, el departamento de la Libertad, y se van a expandir por el norte hacia el departamento de Lambayeque, hacia el departamento de Piura, parte de Piura, y también hacia la costa de Ancash, ¿no? Es importante entender que el territorio nos va a recordar, no por sus características, sino por la lógica de cómo se movían los, ¿cómo se denomina? Los estados, ¿no? Ciudades-estado de Mesopotamia, ¿no? Vamos a encontrar entonces una lógica de ciudades escoltadas por arenales. Por eso es que van a mantener cierta independencia y con eso se van a manejar como ciudades-estado o reinos independientes, ¿no? ¿Qué van a tener en común? Idiomas, en este caso el idioma del muchik, costumbres y ciertos cultos, ¿no? Que van a hacer de que ellos entender que forman parte de una sola cultura, porque cuando había que salir a defenderse, definitivamente los señores mochicas estaban todos juntos, ¿no? Entonces, estas son las características de los mochica y también llama la atención la presencia de sus iconografías que van a dejar en sus murales, así como también en sus cerámicas, donde muestran pasajes de su historia, de su vida diaria y de sus mitologías, ¿ya? Acá, por ejemplo, se puede ver una iconografía, ¿no? Donde se puede ver un combate ritual, ¿no? Así como también acá se puede ver en esta iconografía la presencia de su dios, la figura más importante que va a ser el Ayapaec. El Ayapaec, héroe legendario mochica con poderes sobrehumanos que enfrentan a las bestias causantes del caos. Acá es una interpretación de esta imagen. El Ayapaec era una divinidad que ellos decían que había llegado por el mar. Por eso es que Maxule, que es el primero que investiga estas culturas, llega a la conclusión de que el contacto con Mesoamérica se daba a través del mar y que muy probablemente esta divinidad tenía ese origen, ¿no? Porque estos pueblos eh, se comunicaban, ¿no? En realidad demasiado, sobre todo había mucho comercio para la variedad de los productos y por eso había influencias de un lado al otro. No quiere decir que ellos vinieron y nos enseñaron a hacer cultura, pero tampoco quiere decir de que no hayan tenido influencia, así como nosotros también tuvimos influencia en ellos, ¿no? Entonces ha habido un contacto más de toma y da, ¿no? Que en realidad de que solamente haya sido de un lado. Políticamente, entonces, ellos van a estar dirigidos por una teocracia militarista, una casta de sacerdotes y guerreros, y los guerreros eran representaciones de las divinidades, ¿no? Por eso muchos de ellos llevaban incluso atuendos especiales. Y lo más interesante es que a diferencia de las otras culturas donde las mujeres estaban cumpliendo otros roles sociales, ¿no? Aquí en particular vamos a encontrar que las mujeres formaban parte de la élite gobernante también. Las mujeres van a ser sacerdotisas y también van a ser señoras de cada localidad. Entonces, las autoridades podían ser hombres o podían ser mujeres. A ver, un instante. Disculpen, continuemos. Entonces, vamos a ver este asunto del rol de la mujer en esta sociedad cuando hablemos particularmente de este hallazgo de la tumba intacta de la señora de Cao en el año 2003, que sabemos hoy en día que fue una gobernante y sacerdotisa que vivió en el valle de Chicama, ¿ya? En esta zona de la Libertad, y que fue encontrada en el complejo El Brujo, su entierro, y que se pensó que en un principio era un entierro de un varón similar al del señor de Zipán, pero la sorpresa fue encontrar a una mujer de unos 20 años de edad, con una pierna y un brazo completamente tatuados que simbolizaban su estatus de sacerdotisa, así como también la presencia de metalurgia, cetros y cosas que nos indican
de que era sacerdotisa y gobernante local, o sea, era la señora o la dama de Cao. Muy bien. Veamos entonces sus aspectos económicos. Era una cultura costeña y vean lo terrible que tenían que asumir haciendo agricultura en el desierto. Uno podría decir, pero acá yo veo bastantes ríos, o sea, tampoco es que no hayan tenido nada, ¿no? Por supuesto que no. Los ríos sí están muy bien, pero son ríos irregulares, ¿no? Son ríos que nosotros vamos a ver que no son constantes y por eso tuvieron que desarrollar técnicas de agricultura intensiva, alternar con la pesca, que va a ser muy importante hasta el día de hoy en estas zonas, y también con el comercio, sobre todo con civilizaciones y grupos humanos de lo que es la zona tropical de Ecuador para los intercambios y pueblos hacia el sur. Los mochica van a utilizar también una técnica que habían aprendido de sus ancestros los chavines, que van a ser los canales de regadío. Los chavines dejaron una extensa red de canales de regadío y que ellos van a complementar, así como también, ¿no? Van a mejorar e implementar en toda la zona de la costa, como los encontrados en la zona denominada la cumbre. Muy bien. Y pasemos a ver los lugares que incluso usted puede visitar para poder entender muchos aspectos sobre esta cultura, ¿ya? A ver, veamos. Cuando usted llega a Trujillo, ¿m? A ver, en lo que respecta a Trujillo, usted llega y a media hora del local, de lo que es el centro de Trujillo, se ubican Huaca del Sol y Huaca de la Luna. Son dos santuarios, uno al frente del otro. Se puede acceder solamente a Huaca de la Luna, ingresar, no a Huaca del Sol porque está muy deteriorado y se puede caer. Pero la Huaca de la Luna es donde encontramos los imponentes murales que tienen esas figuras que acá les han puesto uno. ¿Ya? Esas figuras tan conocidas, ¿no? Acá está hecho en dibujo, pues, ¿no? Vectores, pero más o menos para que usted sepa a qué nos referimos. Y que son unos murales en unas paredes muy altas y que nos dan una idea de que tratan de emular a las cabezas clavas, ¿no? Que forman parte de la cultura chavín, que son sus ancestros, pero en un contexto de frisos de barro, ¿no? Pintados, muy bien decorados, ¿no? Es impresionante, vale la pena ir ahí. Así como también el complejo El Brujo, donde fue encontrada la Dama de Cao, así como está presente la Huaca El Brujo, y también Huaca Rajada, en donde fue hallado en el año de 1987 la tumba intacta del señor de Zipán, ¿no? Que fue encontrada en estas condiciones. Afortunadamente estaba en una zona muy al fondo y por eso no pudo ser huaqueada, porque se han encontrado piezas de metalurgia de gran valor, con técnicas distintas de labrado y manejo de los metales que muestran la destreza que tenían para convertir el oro en hilos, filigrana, hacer técnicas de calado, en el que se podía ver pues el relieve, ¿no? Y el trabajo incluso mezclado con piedras preciosas traídas de la zona del Ecuador, y el uso del cobre con aleaciones de otros metales para darle una textura mejor, así como también bañar el cobre con oro para dar la apariencia de que toda la pieza es del mismo metal. Entonces, encontramos aquí que en la tumba intacta del señor de Zipán se le encontró dispuesta dispuesta la tumba con personajes que aparentemente eran gente muy cercana a su entorno, ¿no? Guardianes, o guardián de la tumba que pueden haber sido sus criados más fieles, tres mujeres que corresponden a las que probablemente fueron sus esposas, un niño de 12 años que probablemente fue sacrificado para que lo acompañe al más allá, probablemente su hijo más querido, un jefe militar que era probablemente su soldado, hombre de confianza, ¿no? Un criado más que tenía el trabajo de ser portaestandarte, un vigía, ¿no? Que van a ser personal de su servicio, que fueron sacrificados el mismo día que él murió, además de todo un ajuar funerario de sus objetos más cercanos, y que convierte al señor de Zipán en la tumba más suntuosa encontrada en todo el continente americano. O sea, así como en Asia está la tumba de Chihuantí, y así como en Egipto es tan importante el sarcófago, la tumba de Tutankamón,
aquí va a ser muy importante el hallazgo de la tumba del señor de Zipán en América. Este es un varón de 35 años, 1,70 m de estatura, y que probablemente vivió entre el año 150 o 250 de nuestra era. Y finalmente, finalmente la cerámica de Mochica, que es espectacular, ¿no? Como les digo, había toda una casta de gente dedicada a hacer cerámicas y eran muy buenos en lo que hacían. Vamos a encontrar una cerámica escultórica, pero también pictórica, es decir, una cerámica que va a tener características, ¿no?, esculpidas de escenas cotidianas de pesca, de guerra, ¿no?, de personajes, ¿no?, bícromas con los colores ocre y crema, donde se muestra con gran realismo, ¿no?, sus escenas de vida, así como también la presencia de estas características chavínicas cupisnique, collete, estribo, una figura escultórica y la riqueza de la iconografía de los dibujos que dejan los mochicas. Entonces, esta botella escultórica muestra muy bien, ¿no?, todo este estilo, lo condensa en uno solo para poder ver la riqueza de ellos. Son los mejores ceramistas, ¿no?, escultóricos de América precolombina. Bien, encontramos también los huecos retratos, ¿no?, que justo lo hacían estos ceramistas para que vean la destreza, ¿no?, que eran capaces de hacer justamente un huaco también elaborado, ¿no?, así como también los mal llamados huacos eróticos, ¿no?, porque en realidad eran huacos que se hacían por encargo, ¿no?, para poder representar escenas sexuales que en realidad tenían una connotación de rituales y culto de la fertilidad, y que la persona que lo encargaba luego iba y lo enterraba muy cerca, semienterrado en sus chakras, porque esto era la metáfora de que la fuerza de la sexualidad humana y la fertilidad pudiera justamente, ¿no?, expresarse y de alguna manera metafórica contagiarse de la fertilidad de la tierra y tener una buena agricultura. Bien, esto respecto a este periodo, en este caso Mochica, ¿no? Veamos el siguiente periodo, que lo vamos a identificar como el Horizonte Medio o también Imperio Wari, ¿no? Entre el año 600 hasta el año 900, en realidad, vamos a encontrar un desarrollo muy importante de Wari y de Tiahuanaco, porque a partir del año 900 hasta el año 1100 vamos a encontrar una decadencia de estas culturas que van a intentar sobrevivir, porque va a haber un cambio climatológico muy feo que los va a obligar a tener una cultura de sobrevivencia nada más, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que entre el año 600 hasta el año 1100 va a desarrollarse el periodo de Horizonte Medio, pero ya saben, ¿no?, con la pata coja desde el año 900 en adelante. Veamos cuáles son las características. Tenemos, por eso, dos grandes culturas. Una de ellas llegó a ser un imperio y la otra tenía características imperiales, pero le va a pasar algo muy parecido a Chavín. Hablemos de la situación en los Andes. Vamos a encontrar en este periodo una cultura muy expansionista, una cultura muy dominante que va a ser la cultura Wari, ¿ya? La cultura Wari, entonces, se va a desarrollar, ¿no?, va a nacer en lo que ahora es Huanta, Ayacucho, y se va a expandir por la mayor parte del territorio peruano, por eso que vamos a conocer que es el primer imperio de la historia de nuestro país, y también dicen que es un emporio, o sea, va a tener una motivación también comercial, estableciendo toda una revolución urbana en el territorio y creando una red de vial de caminos para interconectar, que va a ser la figura de el Capañán, ¿no? Esta red de caminos, ¿no?, que va a ser luego perfeccionada más adelante por los incas, ¿ya? A ver, y en el altiplano, pero en este caso, pues obviamente en Bolivia, vamos a encontrar el desarrollo
de la cultura tiahuanaco, ¿no? Una cultura que va a tener como característica ser una teocracia que nos recuerda mucho a Chavín y que van a avanzar y se van a lograr expandir con el pasar del tiempo y llegar a territorio peruano para el año 600 de nuestra era y luego avanzar hacia el norte de Chile. Por eso es que en el altiplano vamos a estudiar esta cultura que por necesidad termina conquistando territorios aledaños. Aquí vamos a encontrar que los tiahuanacos son los que crearon la figura del dios de los báculos, el dios lloroso, el dios llorón, como lo quiera llamar, y que nos recuerda mucho a esa figura, ¿se acuerda? ¿No? Que aparece en en Chavín, ¿no? Por eso muchos dicen que hay una relación. Claro, no al momento, porque Tiahuanaco es una cultura pues posterior, ¿no? Pero que vamos a encontrar de que hay muchas cosas en común, ¿no? Entre perdón, la cultura chavín y la cultura tiahuanaco, aunque en términos temporales no hayan sido coetáneas, pero sí se cree que se desarrolla de un brazo de influencia remota, muy probablemente, ¿no? O sea, gente que haya peregrinado a Chavín, porque es enigmática, ¿no? La presencia de esta divinidad que también, ¿no? Sujeta báculos y que en este caso, ¿no? Particularmente llora porque mira directamente hacia el sol. Esa sería probablemente una imagen relacionada con el dios Huiracocha, ¿no? Esta divinidad se halla en la portada del Sol, que es un monolito que está en el complejo Tiahuanaco o en la ciudad de Taipicala, como se le conoce, y que puede haber tenido funciones astronómicas, ¿no? De observatorio, y que ahí por eso aparece la figura pues de esta divinidad. Hablemos entonces de la importancia de Tiahuanaco, porque en la expansión de Tiahuanaco hacia el territorio peruano, vamos a encontrar que se va a producir el choque con la cultura wari, que ya era un imperio expansionista, y las características culturales de se van a desarrollar digamos que popularizando las cosas que lograron descubrir o crear los tiahuanacos. La cultura tiahuanaco es una cultura que se origina entre el año 200 y va a durar hasta el 1200 después de Cristo, aunque con una severa crisis que lo van a atacar a partir del año 900, como hemos mencionado. ¿Dónde empieza? Aquí, en el altiplano boliviano. ¿Por qué se llama altiplano? Porque es una zona de altura, pero llegamos a una serie de montañas que, digamos, tienen una altura constante en una zona que vamos a denominar plana, pero está en altura, por eso se llama altiplano, ¿ve? Y se van a expandir desde la meseta del Collao hasta el sur del Perú y también el norte de Chile. ¿Por qué Tiahuanaco no es un imperio? Por la misma razón que Chavín no lo es, porque no avanzaron por la fuerza. Ellos van a avanzar principalmente por el culto a el dios Huiracocha o el dios de los báculos que van a difundir y además a través de tratos comerciales para truequeos exclusivos con gente de otros pisos ecológicos u otras entonces vamos a encontrar que los tiahuanacos van a estar gobernados desde una casta sacerdotal. Acá tenemos la ciudad de Taipicala, que así es como vamos a encontrar, digamos, la zona céntrica, su ciudadela, donde van a estar sus restos arqueológicos más importantes. Encontramos la pirámide de Acapana en este sitio, lo que va a ser el templo de Calasasaya, así como también un templete subterráneo, ¿no? Y que más o menos pues nos hace acordar un poco a Chavín, por supuesto que esta es una arquitectura mucho más desarrollada porque es más actual, pero es un recinto que también parece fue ampliado, ¿no? Y que también había gente que llegaba aquí a peregrinar. ¿Por qué Tiahuanaco es tan importante y qué consigue Tiahuanaco, no? En primer lugar, lo que ellos van a conseguir es
A ver, es un problema con el lugar donde ellos se van a desarrollar, el altiplano boliviano. Si nosotros analizamos muy bien lo que es el mapa de nuestro país y vamos de manera transversal, vamos a encontrar, a ver, la, la presencia, ¿no? De que muy rápido nosotros vamos ganando altura, si se da cuenta, ¿no? Es muy rápido este crecimiento. Entonces, al encontrar esta fisionomía, eh, es lógico, ¿no?, que nosotros podemos entender de que la agricultura no es la misma en cada uno de los pisos ecológicos. ¿A qué llamamos entonces el control vertical de los pisos ecológicos? Vamos a ver esa necesidad de aquellas personas que viven o surgen desde los más arriba de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, que ya no se puede hacer agricultura. O sea, por debajo de los 3.800 se hace agricultura. La mejor agricultura se hace entre los 2.500 y los 3.000, hasta a lo mucho 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cómo las personas que se van a desarrollar en estos lugares más altos pueden acceder a esos recursos? Por una interesante red de intercambios y de personas que van a ir a establecerse como colonias, viviendo en otro lugar para poder encontrar intercambios de productos que salen en diferentes altitudes. ¿Cuál era la riqueza de los Tiahuanaco? Eh, la ganadería de altura, porque sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.200 lo que hay es presencia de ichu, que es lo que comen los camélidos andinos, así como también de lagunas, que permiten tener una gran cantidad de recursos ganaderos, pero hay escasos recursos agrícolas. Por eso es necesario que hagan estos trueques y este conquistar el control vertical de los pisos ecológicos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pudieran ellos sembrar en esta altura. Por eso es que van a poner en práctica técnicas de gran ingenio para lo que va a ser la agricultura intensiva, ¿no? Entonces ellos lo que van a hacer es crear la andenería, ¿no? Los andenes es un sistema de faldas de los cerros escalonadas, ¿no?, sujetas con piedras muy bien estructuradas, en donde en esas laderas se van a sembrar, ¿no?, de manera escalonada muchas plantas para aprovechar el agua de las lluvias y que no vengan arrasando las plantas si estuviera simplemente sembrado así de manera inclinada, sino que el agua se va a retener por el sistema de los escalones. Esa es la genialidad de los andenes. Esto le van a aprender ¿quiénes? Le aprendieron los Wari, y ellos van a distribuir este estilo alrededor de todo el imperio que ellos van a dominar, y por eso es que hoy en día cuando usted viaja a la sierra va a haber andenes por todas partes, que son de origen tiahuanaco, pero popularizados por los Wari. Por eso estudiamos a estas dos culturas relacionadas de alguna forma. También encontramos los Guaruguaru, que van a ser las técnicas para aprovechar en los lugares que eran inundables, ¿no? Entonces, ¿qué cosa van a hacer estos tiahuanaco? Es, sabiendo que esto se iba a inundar, construir de manera espiralada unos surcos elevados para que solamente unas partes se inundaran y que luego cuando saliera el sol, por filtración, se regaran estas elevaciones y pudieran sembrar. Hasta la fecha se practican estas técnicas de andenería y los guaru o camellones. A ver, los tiahuanacos fueron una cultura lítica, que practicaron mucho también la metalurgia del bronce, ¿ya? Y en la escultura vamos a encontrar la presencia de estos monolitos que son los más famosos, ¿no?, que representaban a gobernantes. Tenemos dos, el monolito Bennett de 7 metros, punto 32, es enorme, y por eso es de dos piedras, y ha sido configurado así, mientras que es el monolito Ponce, mide 3 metros. ¿Por qué se llaman monolito Bennett y monolito Ponce? En homenaje a los arqueólogos que más investigaron esta cultura. Y también la cerámica. Bueno, la cerámica tiahuanaco va a tener como característica a los vasos ceremoniales, los queros, ¿no? Muchos de ellos son hechos de madera y otros de cerámica y tienen esta forma acampanada, ¿no?, que luego incluso los incas también se lo van a copiar. Pasemos entonces al siguiente punto. Hablemos de Wari. Lumbreras es el más importante investigador de esta cultura. Él se da cuenta que Wari no fue cualquier cultura, sino que fue
un imperio, porque logró abarcar todos estos territorios que usted ve aquí. Los Wari van a desarrollarse entre el año 600 hasta el año 900, en donde estos cambios climatológicos que van a ver lo van a afectar tanto que van a perder su poder centralizado. Pero en el tiempo que ellos van a durar, vamos a ver cómo surgen. Surgen en Ayacucho, en la provincia de Huanta, pero su área de influencia con el tiempo va a llegar hasta Cajamarca en el norte y en el sur hasta Moquegua. Esta cultura nace de rezagos culturales de los Nazca, así como también de las buenas técnicas agrícolas, de las tierras excelentes de los Huerpa, así como también de su contacto en la zona sur entre lo que es Arequipa y Moquegua con los Tiahuanaco. Políticamente, los Wari son un estado imperial, centralista y multiétnico, ¿ya? Porque van a ir abarcando pues diversas culturas y pisos ecológicos. A esta integración política que ellos van a desarrollar se le denomina panandinismo, ¿no? Porque de manera completa, panandino, ¿no? Va a poder unificarlos. La lógica para poderlos gobernar va a ser a través de sus militares, porque es un estado militarista, expansionista, es un imperio, así como también a través de los centros administrativos, ¿ya? Denominados cabezas de región. Estos centros administrativos provinciales van a ser dominados por ellos y desde ahí van a ejercer un poder. Si bien es cierto, el poder va a estar centralizado para los Wari, van a utilizar diversas cabezas de región que van a ser anexos a su poder centralizado, lo que da una ilusión de descentralización, aunque no necesariamente sea así. En la economía van a difundir las técnicas que le aprendieron a los tiahuanacos, tanto la andenería como la andenería como los guaruguaros. Y van a destacar también el diseño de las grandes ciudades que van a ser construidas, ¿no? en diversas zonas con la finalidad, como habíamos visto, ¿no? de gobernarlos mejor, pero también unidas por una red vial. Los primeros que se atreven a construir una red de caminos para el comercio y la comunicación entre estas cabezas de región van a ser los Wari y se va a denominar el Capajñán, que luego sería mejorado por los incas, ¿no? Llama la atención su urbanismo tan planificado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un plano de la ciudad amurallada de Piquillacta en el Cusco y se puede notar de que la construcción responde a un sistema de una cuadrícula, ¿no? O sea, todo está muy bien encajado, por eso se les conoce como grandes urbanistas a los Wari. Finalmente vamos a decir que los Wari van a difundir la religión, el culto al dios de las varas o el dios de los báculos, que sería un antepasado de Huiracocha, vamos a decirlo así, y también van a destacar sus tapices, textiles, mortuarios, funerarios, que van a estar muy relacionados con la tradición nazca, aunque no llegaron a tener pues la técnica y la belleza de los paracas, ¿no? Pero tenían unas mezclas de estilos, ¿no? Hay una gran complejidad en sus diseños, destacan sobre todo las figuras geométricas, que es una metáfora de una sociedad muy ordenada, así como también sus estilos cerámicos. Tenemos, por ejemplo, en su fase imperial, 3 estilos que destacan. El estilo pacheco o pachecu, que emula a auquénidos andinos, van a encontrarlo, ya sabe que ese es el estilo pacheco, y también huacos de influencia nazca, con picos divergentes y azapuentes, pero nada que ver con el estilo nazca en el sentido exacto, ¿no? Nazca era mucho más vistoso, pero vamos a encontrar que sí hay una influencia nazca, así como también tenemos los huacos del estilo Robles Moco, que va a estar muy ligado a la tradición tiahuanaco y va a mostrar escenas cotidianas, ¿no? Una preferencia por mostrar mucho a los seres humanos, también partes del cuerpo, no manos, pies, ¿no? O sea, parece que es una cerámica más experimental. Y con lo que arrancaremos en la semana 6, la decadencia de Wari, ¿no? Wari decae sobre todo porque en la costa viene el fenómeno del Niño y un cambio climatológico que afecta a los Andes que le hace perder el poder central, por lo cual las cabezas de región reclaman su independencia y con eso arribamos hacia el intermedio tardío, que nos toca ya la semana 6.
Bien, ya saben chicos, cualquier cosa pueden entrar también a las consultas académicas, porque ahí se les puede explicar con más amplitud. Ya saben que ese tema es muy largo, cualquier cosa que se diga queda corta. Les voy a dejar acá las alternativas de la separata de esta semana. A ver, escrita, ¿ya? 1, la B, la 2, la C, la 3, la A, la 4, la D, y la 5, la E, y eso es para su autoevaluación. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima semana.